¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas. Hoy un programa especial dedicado a lo que fue el coloquio de IDEA, que desarrollaba en Mar del Plata los últimos días de octubre, el 22 al 24 de octubre, recientemente finalizado, y contarles, bueno, antes que nada, ¿qué es IDEA? IDEA es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, que desde 1960 permite a empresas de cualquier dimensión y actualizar sus cuadros gerenciales, intercambiar experiencias con mejores prácticas empresariales y ser protagonismo del quehacer económico, social y político de la Argentina. IDEA, para que tengan idea, ustedes justamente parafraseando con el término, es una entidad de mayor prestigio académico empresarial en Argentina. Incluso al tener base en Argentina, también tiene propuestas de acción en la región, promoviendo el crecimiento y la competitividad. Nuclea más de 450 empresas líderes de Argentina que representan más de la mitad del PBI del país. O sea, es un organismo empresarial un crecimiento muy amplio, digamos, muchos sectores involucrados y que representan más de la mitad del PBI de Argentina, entonces tiene una importancia relativa importante. Respecto al protagonismo del coloquio IDEA anual, justamente propicia un espacio de reflexión para que se manifiesten aquellos temas interesantes o de que mayor demanden inquietudes durante el año transcurrido y que requieren alguna resolución empresaria, política o social. El coloquio anual se destaca por ese contexto. Se trata de una reunión cumbre donde se debaten tópicos de la mayor importancia nacional representando propuestas concretas de acción. Anticipar, reflexionar, actuar, son algunos de los conceptos que siempre dan vueltas en los organizadores de este evento, de estos coloquios. Y obviamente es uno de los eventos más importantes del país en este sentido, como decíamos al principio, y la idea es que contribuyan a un desarrollo pleno, sostenido e integrador del país. Participar para protagonizar, ellos dicen, como que tener justamente una participación activa en estos temas para ser protagonistas de la Argentina, desde el espacio que cada uno le corresponde actuar. En IDEA creen que la participación activa del debate y la acción para protagonizar el cambio es la dirección adecuada, y en esa línea, año tras año, se convoca a los dirigentes de sectores más relevantes de la sociedad argentina y del ámbito internacional. Solo con la intervención de esos actores es posible un debate plural, justamente. Siempre tratan de que sea lo más amplia posible y más plural posible la convocatoria para que se escuchen todas las voces y para que tenga una proyección también regional y mundial lo ocurrido en estos eventos. A lo largo de este programa vamos a ir abordando los principales temas que se tocaron en este coloquio y les adelanto, justamente en el IDEA de este 2014, el número 50, llegaron hasta poner en duda el título de la abogada de la presidenta de la Nación, y por el lado del gobierno los trató de nostálgicos del 90 a los empresarios, así que ya hay bastantes chispas con este tema. Es interesante charlarlo, ver algún curso. Hemos traído algunos videos para que ustedes los vean. Veíamos el fin de semana la genialidad, el humor político de Alejandro Goldstein en el diario Clarín, y la verdad es que justamente hablaba de esto, del tema de volver a los 90. Dice, yo no lo creo, justamente. Nadie que se oponga seriamente al kirchnerismo querría volver a los 90, porque si viajáramos en aquellos años, en el túnel del tiempo nos encontraríamos otra vez con Capitanich, Vudú, con él, con ella, parafraseando un poco con esta humorada que hubo en las... Humorada y no tanto, porque en realidad se está discutiendo seriamente si la presidenta de la Nación tiene su título o no de abogada. El tiempo lo dirá, o sería mucho más fácil mostrarlo y terminar con esta intriga, que la verdad que es un dato menor, pero bueno, venida por la investidura presidencial, es algo que ha tomado mucha relevancia en este tiempo. Así que, presentado el programa, los invitamos a verlo.
Bien, lo anticipado. En este coloquio hubo momentos álgidos, como la presentación del abogado constitucionalista Daniel Sapsay. En estos breves minutos, 6 minutos, que vamos a pasar en un video ahora, luego de pedir el título de abogada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sapsay da una clase magistral del liberalismo y cómo reconstruir una república. Si les parece, vemos el video y después seguimos. Aparece el proyecto de Código Procesal Penal, en donde tuvimos a la presidenta ayer como profesora de Derecho hablando, ¿no? Sin embargo, cometió errores realmente calamitosos desde el punto de vista del conocimiento del derecho, tanto que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más, lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro, lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo, la forma más reaccionaria del derecho penal. Pero además, eso es convertir a estos señores en una invitación a seguir delinquiendo. Porque qué mejor que no juzgarlos. Vamos a hacer el gran santuario del delito. Vengan extranjeros y total los echamos. ¿No? Va a ser bárbaro. Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de Derecho, que no creo que sea abogada. Estoy casi convencido. Ahora que muestre el título. Y esto no se termina ahí. ¿Saben a quién quiere empoderar? Con un sistema inquisitorio que es cierto que es bueno, pero acá viene el cuchillo bajo el poncho. La quiere empoderar a la señora Gil Carbó. Y todavía nos cuenta la reforma del 94 cuando ella la violó todo el tiempo. Puso a la encubridora general de la Nación, no a la procuradora. El Ministerio Público es para la protección de los derechos y el patrimonio del Estado, no para defender a Lázaro Báez. Porque el único fiscal que defendió a Lázaro Báez casi lo echan, lo suspendieron. Tuvieron la perversidad un señor viudo con 5 hijos de bajarle el sueldo, lo cual es una medida extrema que nunca se había aplicado. Eso se hace en la Argentina. Pues bien, imagínense, eso es el método inquisitorio que nos va a proteger. No, va a encubrir a todos los amigos del poder, porque cuidado, están buscando la impunidad. Ya en el pésimo Código Civil y Comercial ponen la irresponsabilidad civil de los funcionarios públicos. Acá pasamos a la penal. Cuidado, vienen por eso. Y se van todos tranquilos después de haber desvalijado lo que se les dio la gana, ¿no? Entonces, vamos a lo propositivo. En primer lugar, acá ha habido un cambio de régimen, señores. No estamos en democracia, es un sistema autoritario. Y para salir hay que ser como hizo, por ejemplo, Portugal, después del tiempo tan largo de su falangismo, como hizo Francia después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Alemania. Es decir, todos se tienen que unir para hacer un gobierno de coalición sobre ciertas políticas públicas básicas. ¿Cuál es el primer punto? El cumplimiento irrestricto de la Constitución y de la ley. Sigamos a Carlos Santiago Nino. Eso es lo primero. No estemos más al margen de la ley. El libro donde él decía eso se llamaba Un país al margen de la ley. Lo segundo, el combate a la corrupción. Y el panel anterior fue sobre narcotráfico. ¿Saben dónde florece el narcotráfico? Donde hay corrupción. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el financiamiento de las campañas electorales. El sistema que tenemos nosotros de control es el peor de toda América Latina. Reposa en gran parte en manos del Ministerio del Interior. Imagínense ustedes. Es el zorro cuidando a las gallinas. No por casualidad, con el tema, ¿se acuerda de los, cómo se llamaban estas sustancias químicas? Exactamente, vieron todos estos señores que habían aportado a la campaña. Estoy diciendo hechos. Qué curioso, ¿no? Esforza, todos estos personajes. Muy bien. Entonces, tenemos que restablecer la separación de poderes. Eso es fundamental. No existe. Ustedes vieron lo que es el Congreso. Con una mayoría remanente, por un sistema muy conservador que tiene nuestra Constitución, hay que respetarla.
Pero eso no quiere decir que el que tiene circunstancialmente la mayoría tiene que arrasar con proyectos inconstitucionales, con normas absolutamente violatorias de tratados internacionales, permanentemente para salvarse y para decir que se va por todo. Ya esa expresión es antidemocrática, la cultura del vamos por todo. Eso hay que sacarlo de cuajo, terminar con la impunidad, obviamente, y restablecer la libertad de expresión, que está muy sesgada, señores. Pregunten a los periodistas rasos cómo les va y las pocas fuentes que tienen para ir a trabajar, porque se han tragado más del 80% de los medios y no están en manos de cooperativas, no están en manos de pequeñas expresiones de pueblos aborígenes, como dice la ley, está en manos de amigos, de capitalismo de amigos. Por favor, hay que desenmascarar todo esto, hay que terminar con el reeleccionismo y el nepotismo. Basta de un matrimonio presidencial. En Guatemala, el Tribunal Constitucional de Guatemala lo impidió al presidente Colom y a su mujer. Sería largo explicarlo, no estoy hablando de Suiza. Y acá se permitió, porque era la rotación indefinida, se iban a pasar la pelota uno y otro, no se dan cuenta. Ahora nos quieren poner al hijo presidencial, lo están midiendo. Y eso no lo tenemos que permitir, porque eso es la perpetuación en el ejercicio del poder, ¿o qué es sino? No a la cultura del odio y la reinserción del país en el mundo. Yo estoy avergonzado del canciller que tenemos. Es un traidor a su esencia, es un señor judío que fue a negociar con un tipo como Ahmadinejad que negaba el holocausto. ¿Dónde vieron eso? Es un ser indigno, perdónenme, lo digo como judío. Me da vergüenza que haya otro judío así. Vergüenza me da. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado, a ese sátrapa que todavía nos mira de una manera sobradora. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es ser un pueblo que sufrió 6 millones de muertos en el holocausto y este atorrante se sienta con el que lo niega? Y así arrancamos, video fuerte, pero queremos compartirlo con ustedes porque fue la verdad que muy comentado en todos los medios días anteriores, pasado este coloquio. Es un tema del momento, realmente han dicho que tuvo mucha valentía en expresarse así este constitucionalista, que es muy reconocido, y justamente queríamos compartirlo con ustedes porque por ahí son videos que no son fáciles de conseguir. También tenemos digamos, además de este video que hemos pasado, recordar que asistieron al coloquio de idea, entre otros empresarios, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, el presidente de la Unión Industrial Argentina, la UIA, que es Héctor Méndez, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverre, el director general de Terium Siderar, Martín Berardi, y el presidente de Shell, Juan José Aranguren. Como para que vean el crisol y la importancia y el volumen que tuvo a nivel de asistencia empresaria. El coloquio de idea realizó, justamente fue crítico con el gobierno y tuvo varias diferencias internas también. Los empresarios imprimieron un nuevo ritmo en este 50 coloquio de idea en la ciudad de Mar del Plata, con los contrapuntos oficialistas que llegaban justamente de Buenos Aires, que no llegaban desde hace 10 años. O sea, el gobierno había optado en los últimos 10 años no asistir a este tipo de eventos y este año sí. ¿Por qué? Porque justamente durante mucho tiempo el gobierno había decidido no participar en estos encuentros y obviamente dejaba libre la cancha como para que todos, tanto opositores como empresarios, se descargaran con todo lo que ellos consideraran. Este año hubo presencia oficial, no a nivel de presidencial, pero sí estuvo, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y dejaron, ahora sí hubo un espacio como para que desplieguen sus discursos y que año tras año se vayan viendo los contrapuntos. Yo creo que lo más rico en este tipo de eventos, tener todo, lo más plural posible, todo, tanto lo sectorial como lo político, y dentro de lo político, opositores y oficialismo. Entonces es lo ideal en este tipo de encuentros para que el ciudadano, el empresario o incluso la persona del exterior que está mirando cómo se desarrolla Argentina vea todas las opiniones, todos los comentarios y cómo van perfilando y a dónde apuntan cada uno de estos sectores para a fin de cerrar el tema económico de este año, por ejemplo el 2014, y ver cómo se perfila el 2015, 2016, la proyección de Argentina a futuro.
Seguimos, y los empresarios se hicieron escuchar, justamente, cuando fue la parte del sector empresario se hicieron escuchar, y tras los datos oficiales sobre la nueva caída de la actividad económica, que fue reconocida incluso por el INDEC, reclamaron la elaboración de un plan estratégico a largo plazo, un cambio estructural y menos presión tributaria para lograr un desarrollo más pleno. Lo del plan integral siempre lo venimos hablando. Hoy hay una ausencia de un plan integral económico que incluya todos los sectores y que vea cómo se dinamiza la economía argentina. Son o parches o de medidas espasmódicas aisladas. Lo que están solicitando es justamente algo más previsible y a largo plazo. Lo hicieron justamente una vez conocido el dato del INDEC sobre la nueva contracción de la economía. Esta vez es el 1,2% de la actividad respecto del mismo mes del año anterior y de un 0,9% respecto de julio. Son números que empiezan a alertar a los empresarios y más que nada cuando vienen desde el mismo INDEC. Entonces, si el mismo Estado está reconociendo esta situación de recesión, los empresarios empiezan a alertarse un poco más y a tomar medidas o a solicitar medidas. El estimador mensual de la actividad económica, el famoso EMAE, es un término económico, una herramienta y un indicador económico muy conocido, también mostró en agosto una baja del 0,9% respecto a junio en términos desestacionalizados. El presidente de Shell Argentina, justamente fue el que más llevó la voz cantante en este tema, Juan José Aranguren, advirtió que la Argentina necesita propuestas de largo plazo y respeto de las leyes para volver a crecer. Necesitamos planeamiento para desarrollarnos. No podemos seguir de parche en parche constante, indicó el empresario. Y debemos estar planteados y planear dónde queremos estar parados en el 2035. Es muy habitual hablar de 10, 15 años adelante. No podemos estar viendo el día a día, el mes a mes, como se está haciendo en este momento. Con respecto a su sector, destacó que el país tiene una gran potencialidad para crecer en materia en estrategia energética y que haga menos dependiente al país, pero advirtió que para que esto sea posible tiene que haber respeto de las leyes, un plan estratégico y una política a largo plazo. Habló de la seguridad jurídica, de la necesidad de invertir en el país, que no puede haber un marco regulatorio que luego se cambie por un decreto. Entonces, eso también hace mucho a la seguridad jurídica que están reclamando. El director general de Ternium Siderar, Matías Berardi, también destacó las necesidades de comprender que se necesita un cambio estructural para no cometer los mismos errores del pasado. Y habló mucho de la articulación, campo e industria, campo y servicios. Se habla mucho de esto, que la solución viene por ese lado, por las cadenas de valor, no sectorizar o no favorecer solamente un sector o a otro. Entonces, es decir, no hay que decir campo o industria, campo o servicios o minería, sino en forma articulada, como cadena de valor. También reclamaron, obviamente, desde el campo una menor presión tributaria, eso lo pidió Ricardo Negri de ACREA, y ven que a mediano o largo plazo hay una gran oportunidad justamente para el sector, pero hay que frenar esta presión tributaria que no es sostenible en el tiempo y que, siendo un actor importante de la economía nacional como es el campo, que genera el 60% de las divisas que ingresan al país y el 45% de los tributos, de los impuestos de las provincias son responsabilidad del sector. Creo que ellos consideran que deberían ser escuchados, nosotros también consideramos que deberían ser escuchados, y nos gustó mucho el tema de las cadenas de valor para articular mejor la economía y crecer más en Argentina. Bien, también hubo espacio para la política, como les decíamos, hablando de la economía del 2016, cómo piensan abordar o domar la inflación en los referentes presidenciales en vistas a la elección del 2015. Pasaron uno a uno con distintos economistas, ¿no? Bain por el lado de Scioli, Delgado por el lado de Massa, González Fraga por el lado de Dunen, Cabrera por el lado del PRO, debatieron en el coloquio de ideas distintas alternativas. Las propuestas no siempre fueron coincidentes, se los adelanto. Hablaron de gradualismo, de control del gasto, de la emisión, metas anuales y reglas estables, distintas estrategias que deberían afrontar los de ser gobierno cada uno de estos economistas de los presidenciables, y entonces ahí se escuchó un poquito la voz de cada uno de los sectores. Obviamente del lado del oficialismo estaba solamente el economista Bain, del lado de Daniel Scioli, no hubo nadie a nivel del oficialismo presidencial, pero sí de todos los otros sectores de la oposición.
Eso sirve mucho para los economistas, tanto para los economistas como para los empresarios, escuchar de primera voz, por lo menos dónde apunta en este rumbo y cómo hacerlo. Porque si no es muy fácil criticar generalmente cómo está la situación, pero no dar una propuesta, una solución. En el video que vamos a ver, estos referentes economistas de cada uno de los sectores van a ir hablando uno a uno y sobre cada uno de los temas, qué propuesta tienen, cómo lo leían, cómo piensan hacerlo, cómo ven a Argentina hoy, cómo la proyecta para 2015-2016, cómo ven la economía del 2016, tanto de Argentina como del mundo, cómo ven la inserción de Argentina en el mundo. Así que es interesante y por eso trajimos también este video para compartir con ustedes. El tema de uno de los disparadores del Foro de Convergencia y es la inflación, ¿no? Cuando hablamos de inflación a nivel mundial, son muy pocos los países que están en el club de la inflación de más de un dígito y la Argentina está dentro de estos. ¿Cuál sería la receta que están viendo desde el espacio de Scioli para bajar los niveles de inflación? Cuando uno ya llegó a los niveles en los que estoy en Argentina, claramente esto requiere un abordaje, yo diría, gradual. Gradual no quiere decir que no sea un abordaje serio, que no sea un abordaje firme, que no sea un abordaje decidido y que no sea un abordaje inteligente. Pero el abordaje es gradual. Si yo tuviera que dar metas de inflación, lo que a mí me gustaría que pasara en la Argentina es que en 4 años podamos llegar a la zona de un dígito, arrancando de acá y tratando de minimizar los costos sociales del juego. Pero creemos que sí, que tal cual que hay un programa monetario que hay que tenerlo, proponerlo, tiene que ver, el Banco Central está emitiendo, este año va a terminar de emitir cerca de 180.000 millones de pesos. Ha habido una correlación, todo el mundo lo sabe, desde que Cristina Kirchner asumió la presidencia, la inflación ha aumentado en 350% y la tasa de emisión del Banco Central ha sido del 320%. Es decir, claramente tiene que haber una política monetaria adecuada. Y Argentina es el segundo país en tasa de inflación del mundo. Claramente estamos en una situación grave. Greenspan dice que la tasa de inflación razonable para un país es aquella que hace que las empresas y las familias dejen de tomar decisiones en base a la inflación. Ahí tenemos que llegar. El enfoque tiene que ser gradual. Nosotros creemos que en 2 años Argentina puede tener una tasa de inflación que se acerque a los 2 dígitos. En 2 años. En segundo lugar, me parece que no tenemos que hacer reduccionismo en materia económica. Evidentemente la emisión monetaria explica parte de la inflación, pero no explica todo el problema inflacionario. Está también el problema del incentivo, el desincentivo a la inversión, que genera los problemas de oferta que se ven sobre todo en numerosos sectores industriales, en numerosos sectores provenientes del sector primario. Y el tercer elemento, no menor, volver a recuperar el INDEC, sin duda, como señal de estabilidad y de compromiso, fundamentalmente, para recrear instituciones económicas. El problema de la Argentina de los últimos años es que no hemos sabido crear, luego de la gran recuperación posterior de la crisis, a la crisis de la convertibilidad, no hemos sabido, recrear instituciones económicas que permitan generar señales y condiciones y reglas de juego que sean estables y que sean percibidas como consistentes por todos los que todos los días toman decisiones de precios, de inversión y de producción. Y ahora vamos a la cuestión política. Yo le recordaría a Pancho que lo primero que hizo Sergio Massa cuando asumió fue convocar a enormes sectores, muchos vinculados, por ejemplo, al sistema financiero, a que plantearan cuáles eran las reformas necesarias. Y se planteó, y lo invito a recorrer los diarios de la época, pero claramente el gobierno esa solución no quería escuchar. Entonces, si vos tenés un gobierno que duplica el gasto público en 10 años, el central tiene 2 alternativas: lo financia o no lo financia. En los 2 casos tenés problemas, porque si no lo financia, quiebra el gobierno y tenés una crisis financiera. Entonces, yo no creo en que la responsabilidad de la inflación, de controlar la inflación, sea primaria del Banco Central. Tiene que ser primaria del Presidente de la República y tiene que acompañar todo el gobierno, porque tiene que acompañar, por supuesto, el área monetaria, pero también la del gasto público. Tiene que participar
como insinuó Miguel, los empresarios y los sindicatos. Yo adhiero hace muchos años a una política que podríamos llamar de metas de inflación, aunque esto tiene mala fama porque tenemos que inmediatamente aclarar que no me gusta Brasil como la maneja, hay casos muy exitosos. Hoy 50 países en el mundo manejan metas y la inmensa mayoría son muy exitosos. ¿Qué tiene de particular la política de metas? Tiene de particular que busca un consenso con el sector privado en línea con la política monetaria, cambiaria y fiscal. Y esto es la manera de conducir una reducción de la inflación de forma gradual, lo más rápida posible. No es gradual por lo lenta, es gradual para no generar recesión, para no generar caída de salarios reales, para no generar acumulación indeseada de stocks y para no lograr un éxito antiinflacionario muy temporario, basado en la estabilidad del tipo de cambio o basado en un corsé monetario que invariablemente termina mal. Bien, finalmente, encuestas. Vamos a tirar unos cuantos números, unos cuantos indicadores porcentuales y en cantidad en unidades para que vean también más o menos cómo se perfilan estos indicadores y porque justamente son encuestas sobre los empresarios. Entonces respondieron más de cerca de 120 empresarios dentro del evento del coloquio de IDEA. Entonces está bueno escucharlos y ver los resultados. La mayoría de los empresarios prepara ajustes, pero sin despidos para el 2015, eso es una buena noticia. Hay una encuesta exclusiva justamente del suplemento IECO, el suplemento económico del diario Clarín, que hizo esa encuesta sobre los empresarios que estaban en el coloquio de IDEA con vistas al 2016. Apuestan a una recesión moderada y estiman en una inflación por arriba del 35% para el 2015. Los empresarios esperan justamente el 2015 muy duro, pero ven una luz al final del túnel, digamos, cerca del 2016. Esto lo explica que el 58,6% prepara ajustes en compañías sin despidos de personal. Los ajustes son desde viajes hasta bajar los costos de refrigerios, de café, de movilidad, todo lo que se puede ir ajustando de gastos que tienen dentro de la actividad comercial o industrial, pero sin echar gente, sin despidos, según lo que esperan, y porque justamente pronto tendrán que volver a retomar personal cuando vean esta reactivación a partir del 2016. La mayoría confía en una recuperación de la actividad con un nuevo gobierno justamente en el año 2015-2016. Esta encuesta fue por cerca de 120 empresarios dentro del coloquio de IDEA. En cuanto al valor que tendrá el dólar en el 2015, el dólar oficial obviamente, las opiniones están divididas. Un mismo porcentaje, un 23%, opinó que están entre el 10 y 11 pesos, y el mismo porcentaje, un 23%, también dijo que iba a estar entre 13 y 14 pesos. La mayoría contempla una inflación entre el 35 y el 40% y una recesión moderada. Todos coinciden también que el gobierno tiene que arreglar con los fondos buitres para buscar financiamiento, para que venga financiamiento blando, créditos blandos desde el exterior, tan necesarios para Argentina para dinamizar muchos sectores. Y en cuanto a las preferencias políticas, justamente piensan que Daniel Scioli será el candidato elegido por el gobierno nacional, por Cristina Kirchner, para las elecciones del año que viene. Y el 39,3% de los consultados cree que Sergio Massa será el próximo presidente. Lo ven, el ámbito empresarial lo ven como presidente a Sergio Massa. Aquí las respuestas más en concreto. El 23,14% de los consultados aseguró que el valor del dólar va a estar en el 2015 entre el 10 y 11 pesos, como decíamos, y entre 13 y el 14 también coincide el 23%. Un 20% solamente estima que costará 12 pesos. El 39,6% se estima que un rango de inflación es del 35 al 40% y un 27% dice que va a ser entre el 40 y el 45%. O sea, hay estimaciones de entre el 35 y el 45% de inflación. Y todos coinciden que va a haber una recesión un 56% coincide que va a haber una recesión moderada para el 2015. Consultadas cuáles serían las medidas más interesantes para el gobierno para hacer, el 73% opinó que hay que arreglar con los fondos buitres para buscar mayor financiamiento, un 56%
un mayor ajuste, especialmente derogando subsidios. Siempre hablamos de los subsidios de la oferta, de la demanda, los subsidios a las empresas, no al consumidor. Los que son de las empresas que no se sabe su destino, los del transporte, algunos de energía, justamente que se pierde un poco dónde van los destinos de esos fondos. Obviamente frenar la emisión, que se vea el tema de las tasas de interés y ver cómo en materia económica se va a ir mejorando día a día la mejora de la Argentina de acá para 2015. La pregunta, ¿qué debe hacer el próximo gobierno en materia social? Hubo respuestas múltiples. 95 respuestas favorables para realizar una reforma educativa de fondo. Se está apuntando a una reforma educativa. 42 votaron por revisar el Código Civil y Comercial y reforzar el rol del Estado sin subsidios. Y 56 personas por realizar una reforma del sistema de salud y jubilatorio. Hasta aquí llegamos. Queríamos traerles todos estos indicadores, estos comentarios, estos videos del Coloquio IDEA, para que todos un poco seamos parte de este evento anual tan importante, que tengamos la voz de cada uno de los actores, o por lo menos de algunos de los actores que pasaron en esos días en Mar del Plata. Así que hasta que llegamos en el programa, con ustedes nos vemos el próximo programa. Gracias. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca.